aparece, ¿ya? Para que podamos estar. Y lo primero que vamos a ver va a ser un video, ¿ya? Les voy a compartir un video, dura 10 minutos aproximadamente, pero es la introducción a lo que vamos a ir hablando. Todas las clases van a comenzar con un video. Este video lo grabó la misma autora del libro que vamos a hablar, ¿ya? Que es de las bendiciones multigeneracionales. Así que lo voy a poner y vamos a ir viendo. ¿Todos pueden ver y escuchar? Si queremos transmitir la fe a nuestros hijos, nuestra relación con Dios tiene que ser visible. No podemos traspasar lo que no modelamos delante de ellos. Yo escribí un libro llamado El secreto de la bendición multigeneracional y para preparar el material tuve que separar cuáles eran los puntos más importantes. Decidí hacer una pregunta a todas las personas que yo conocía que eran hijos de cristianos, sea que ellos mismos eran cristianos o no. La pregunta era, ¿cuál fue el factor determinante en aceptar o rechazar la fe de tus padres? Ahora, antes de comenzar este estudio, yo tenía una hipótesis y era, todas las personas que rechazaron la fe de sus padres van a tener respuestas variadas. Podrían haber sido heridos o sufrido un rechazo o los diferentes errores que pueden haber cometido los padres. También pensé que los que aceptaron la fe de sus padres iban a ser por las mismas razones por las que lo hice yo. Hice esta pregunta a muchas personas en muchos países y para mi gran sorpresa, las respuestas fueron al contrario de lo que yo originalmente pensé. Las personas que aceptaron la fe de sus padres me dieron decenas de razones diferentes. Unas fueron por oración, otras por estar en el ambiente de la iglesia, otras porque Dios les habló, otras por la identidad familiar, otras porque fueron inspiradas por el ejemplo de sus padres. Pero las personas que rechazaron la fe de sus padres me dieron siempre la misma respuesta. Palabras más, palabras menos. Fue rechacé la fe de mis padres porque mis padres eran unos hipócritas. Eran unos en la casa y otros en la iglesia. Esta información sobria debería guiar a todo padre a tomar la decisión que la mejor versión que mostramos de nosotros mismos no debería ser en el trabajo, con los amigos, ni siquiera en la iglesia, sino que el lugar donde más nos esforzamos para vivir nuestra fe de manera auténtica y visible debería ser en nuestra casa. Jesús nos dio la clave en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Dos cosas. Buscan el reino de Dios, que pongamos a Dios y la extensión de su reino como prioridad familiar y lleven una vida justa. Cuando no somos un buen ejemplo en nuestra vida diaria, podríamos fácilmente convertirnos en una piedra de tropiezo para todas las personas alrededor nuestro. Entonces, ¿quieres que tus hijos sean buenos cristianos? Haz tu mejor esfuerzo en tú mismo ser un buen cristiano. Pide perdón a tus hijos cuando te equivocas. ¿Sabes?
Mis padres y abuelos no eran perfectos, pero me han pedido perdón muchas veces. Eso me ha llevado a entender que también son seres humanos en proceso y extenderles la gracia que necesitan. A mis hijos, también con mi esposo, cuando nos damos cuenta de un error nuestro, los pedimos perdón. Pedir perdón es una manera de demostrar que no soy un hipócrita intentando aparentar una perfección falsa, sino que soy una persona abiertamente imperfecta, pero trabajando en vivir cada vez más una fe genuina e humilde. ¿Es difícil tratar de ser ejemplo en casa siempre? Sí. Ser padre demanda un nivel mayor de integridad, de oración y temor de Dios, porque tener hijos en casa es tener testigos de tu vida privada. Mi esposo y yo hacemos muchas cosas difíciles. Predicamos en coliseos y en estadios. Lideramos una gran organización y aconsejamos a mucha gente. Y aunque Dios nos da la gracia para todo eso, para mí lo más difícil es ser ejemplo en casa cuando uno esté cansado, frustrado y bajo presión. Sabes, esos son los momentos en que 4 pequeños pares de ojos nos están observando más atentamente. ¿Será verdad todo lo que predicamos? ¿Serán auténticos esa esperanza, ese gozo y esa paz de los cuales tanto hablamos? La Biblia dice en 3 de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. A veces nos excedemos en el trabajo secular o aún ministerial y llegamos a la casa agotados. Lo hacemos porque creemos lo que más da gozo o éxito es tener mucho dinero o tener un ministerio conocido. Pero la palabra de Dios dice, la mayor satisfacción que cualquier cristiano puede llegar a obtener es hacer que esos pequeños testigos en su casa, que les han visto en las buenas, las malas y las feas, quieran tomar la decisión de seguir a tu Dios. Hay personas que piensan que es imposible actuar así en la casa, que les sale siempre el mal carácter delante de su familia, que no tienen dominio propio. Pero permíteme preguntarte, ¿alguna vez te ha salido tu mal carácter delante de tu jefe o de tu pastor? ¿O delante de ellos sí has podido aguantar las malas palabras o el mal genio? Si puedes tomar dominio propio delante de alguien que quieres dejar una buena impresión, puedes tenerlo también delante de tu cónyuge y tus hijos. Solo te falta motivación. Puede ser que no tuviste un buen ejemplo en casa y simplemente estás repitiendo un ciclo de falta de carácter y de dominio propio. Pero si eres un cristiano que quiere transmitir tu fe a la siguiente generación, te va a tocar enfrentar en ti todo lo que te está estorbando. Te va a tocar limar tus asperezas y cada día buscar activamente ser un mejor cristiano. Porque, ¿sabes? Me he dado cuenta de algo con toda mi vida en la iglesia. Y es que una fe mediocre no llega a ser transmitida a esta nueva generación. Mis amigos que crecieron en la iglesia conmigo, cuyos padres tuvieron una fe tibia, están la mayoría en el mundo. Pero no hay nada más inspirador que una fe genuina y apasionada que manda para Dios a una distancia cercana. La fe de mis padres y mis abuelos me marcó. En mi niñez, cada vez que mis abuelos llegaban de sus viajes misioneros, escuchaba sus historias de cómo metían Biblias en la Unión Soviética de contrabando, o de las veces cuando predicaban en la Sierra de Perú les tiraban piedras. En mi adolescencia vi a mi padre hacer un ayuno de 40 días solo con agua para acercarse a Dios. Esa fe avivada y intensa me desafió. Saber que mi bisabuelo tuvo un pacto con Dios para no faltar nunca el domingo a los 20 años. Luego, durante los siguientes 75 años, solo faltó en la iglesia 4 veces por enfermedad o mal tiempo, me retó. Yo tuve el privilegio de tener cristianos alrededor mío que vivieron vidas dignas de imitar. Tal vez no tuviste ese privilegio, pero sé esa persona. Dales ese privilegio a tus hijos de tener un cristiano auténtico y digno de imitar cerca. Determina todos los días en ser la inspiración para tus futuras generaciones. Eso no significa que tus hijos nunca tendrán luchas. Todo adolescente tiene una lucha. Pero si vives una fe avivada y auténtica, te prometo que vas a impactar a tus generaciones. Serás como una antorcha que alumbre el camino correcto.
Entonces, ¿quieres pasar la fe a tus hijos y futuras generaciones? Sé el mejor ejemplo posible. Ya. Del video que pudimos escuchar, ¿qué es lo que más los que más le llama la atención o algo que les haya como hecho clic a lo mejor o algo que a lo mejor ustedes han visto también? Amén, hermana Claudia. Amén, pastor. Eh, lo que más como me impacta un poquito es la pregunta que ella hace referente a al factor si aceptan o rechazan la fe de sus padres. Y lo que usted dijo, que lo que muchos decían y repetían lo mismo era la hipocresía de los padres. Y, y desgraciadamente, hoy en día los cristianos están dando un mal ejemplo a sus hijos. Están siendo cristianos muchas veces en la iglesia, pero en los hogares son, Distinto. son distintos. Y los mismos hijos se dan cuenta de eso y desgraciadamente hay muchos hijos de familia cristiana que no está yendo a la iglesia por eso, por la hipocresía de los padres. Y eso es una realidad que vivimos hoy en día. Así es, pastor. Muchas gracias. Es muy cierto lo que dice. Y es lamentable, porque hay muchas personas, no digamos que a lo mejor todos, pero son muy pocos los que hoy en día se preocupan de esta parte. Hermana Bernardita, usted también había abierto su micrófono. Yo pienso que tiene mucha razón porque eh, por mi parte, que yo soy la única cristiana, los demás conocen al Señor pero están alejados, es una lucha porque si uno se equivoca, lo primero que te dicen es, pero tú eres cristiana. Entonces es difícil, eh, ¿cómo se dice? Uno tiene que cuidar su testimonio, sobre todo en el hogar, porque si uno quiere ganarse a la familia, como decía, tiene que ver nuestro testimonio, que es lo más visible, como decía la hermana. Tiene toda la razón, porque en el hogar donde uno se relaja, si se enoja, lo expresa, no en otros lugares, pues. Es otro lugar donde es más difícil, y muchas veces no nos preocupamos, sino que nos ocupamos solo en lugares públicos, en la iglesia, de ser eh, tranquilo o estar bien en el evangelio. Así es. Así es por eso que lo primero que vamos a comenzar a ver y hablar es acerca del ejemplo y cuán importante es la influencia de los padres sobre los hijos, sobre las generaciones. Ahora, por ejemplo, aquí eh, la hermana Bernardita decía, ¿cierto?, que a usted le da, que es la única que está, ¿cierto?, en su hogar. Por ejemplo, hay varias de las que están aquí que a lo mejor también les pasa lo mismo, pero aún así el ejemplo que ustedes pueden dar de la perseverancia en sus hogares es algo que va a quedar sellado en sus hijos, en lo que ellos ven en ustedes, la perseverancia, eh, las ganas de seguir, aún a pesar de que hayan personas en la familia que a lo mejor se lo impidan o no quieran, o a lo mejor simplemente no están todavía listos, ellos dicen no están listos todavía para emprender este cambio. Entonces, aquí vamos a ver algunos
Y también, lo que también me gusta, me encanta que estén también los pastores, porque esto también les puede servir después para consejería a muchos matrimonios, muchas personas que vengan con hijos. Y también tenemos la hermana María Isabel, ¿cierto? Que tiene hijos grandes ya, pero tiene muchos nietos que también van a seguir el ejemplo de su abuela. Van a decir, no, es que mi abuela, mi mami, no sé cómo le dirán a usted, pero ella hacía esto, ella oraba, ella ayunaba, ella me enseñó esto. Amén. Y es por eso que les voy a compartir acá. Vamos a hablar entonces de la influencia que puede tener los padres. Ahora, en esta sociedad, en el mundo de hoy, yo sé que todos estamos ya más que, sabemos más que bien todo lo que ha influido hoy en día, las diferentes ideologías, la política, las religiones también, las diferentes ramas de la religión que se van abriendo también con respecto a medida que va avanzando el tiempo. Y todo vemos que está tratando de destruir a la familia. La familia se decía el pilar de la sociedad. Hoy en día la familia cada vez está más distorsionada. Y es que los padres, eh, cada vez los padres están siendo más egoístas en una manera de decirlo, ¿cierto? Con respecto a lo que traspasan a los hijos. Ahora siempre el individualismo en la sociedad está muy marcado. Entonces, siempre me preocupo por mí misma primero, por mi bienestar, ¿cierto? Todo, y después por el que sigue. De eso lo que ha hecho hoy en día en la sociedad es la despreocupación en los niños, el abandono, la soledad, la libertad, ¿cierto? La independencia extrema, por ejemplo, en la alimentación, en las horas de pantalla, que igual cuesta y cada vez va a costar mucho más porque los niños cada vez, el mundo cada vez está más tecnológico. En los tiempos solos que pasan los niños, ¿cierto? Por el trabajo, las actividades, todo. Y también estos deseos que a veces tienen ellos que nosotros como adultos muchas veces no limitamos, ¿ya? Uno de esos ejemplos, por ejemplo, yo les puse esta niña acá abajo que es un concurso de belleza, no sé si lo han visto en la tele, que eligen a la reina, a la princesa, ¿cierto? Pero inconscientemente ellas ya se están, ellas no son niñas, ya se creen adolescentes y así van como perdiendo las etapas de su vida. Y eso también es porque algunos padres no han puesto los límites necesarios para que los niños disfruten cada etapa de su vida. Ahora, no sé si han visto, yo creo que todos han visto esta foto circular, está desde hace mucho tiempo, que pasó en una marcha, ¿ya? En una marcha del orgullo gay, del orgullo homosexual. Y en una revista entrevistaron a la madre, a la mamá de este niño, y ella dijo, perdón, hablando del niño, tiene suficiente edad como para saber que iba a desfilar delante en la marcha del orgullo, frente a cientos de personas, y lo hizo por voluntad propia. ¿Ya? Escribió su madre. De hecho, dice ella, pensé que pararía tras caminar unas 10 manzanas, pero se sentía tan bien por ir vestido así y por ser quien es, que desfiló y bailó los más de 3 kilómetros. Participó en la planificación del atuendo, y es así como quiere ir vestido hoy. Hoy se trataba de su orgullo. Lo sintió, lo adoró. Él era el orgullo. Y miren lo que dice aquí. Estos niños serán el futuro. Aceptad lo que son. Todos ellos necesitan el mismo amor, respeto y aceptación de sí mismos como cualquier otro niño. ¿Qué es lo que les hace ruido aquí acerca de esa madre? Que al final él Que- tomó como las propias decisiones y la mamá no puso objeción alguna, no trató como de decir, no sé, no estás preparado para eso, ni siquiera sabes lo que significa, sino que como que yo quiero hacer esto, perfecto, hazlo.
pensando que es como su derecho de libertad, su derecho de individuo. Así es. ¿Mana Bernardita? ¿No? Lo mismo, le dio la autoridad al niño y el niño no, no tiene todavía un discernimiento de lo que es bueno o malo. Está recién en un proceso de aprendizaje. Así es. ¿Un niño de 7, 8 años puede beber alcohol? No, está prohibido, ¿cierto? Cuando uno, incluso que ya es grande, va al supermercado y pasa, no sé, cualquier cosa y uno le piden el carnet. ¿Un niño puede aprender, puede manejar? ¿Puede tener licencia? No, ¿cierto? Porque sus pensamientos o su sistema cognitivo no está maduro para ciertas decisiones, para ciertos actos. Es lo mismo para cualquier cosa. O sea, en este sentido, eh, tomó esas decisiones también porque seguramente la mamá o el papá también respetan esta ideología. Y a lo mejor ellos le inculcaron muchas cosas al niño. A lo mejor le hablaron de esto, le mostraron fotos, a lo mejor lo llevaron a marchas anteriores, etcétera, y el niño fue adoptando todo este aprendizaje, ¿cierto? Y él decidió hacer eso. Y a mí lo que más me impactó es cuando ella dijo, estos niños serán el futuro. Y es que cada vez hay más niños así, cada vez hay más niños confundidos, cada vez hay más niños disociados con respecto a la familia, al orden moral también, y eso es lo que también nosotros tenemos como padres, ¿cierto? Como iglesia también tenemos que ir ayudando, orientando, guiando a la congregación y a todos los matrimonios que vayan llegando a nuestra iglesia, a nuestros amigos, no sé, compañeros de trabajo, obviamente si nos piden un consejo, siempre yendo en esta dirección. Y así también hay muchos otros otras cosas que se pueden ir enseñando, por ejemplo, los vicios. No solamente aquí hay una foto del alcohol y cigarros, sino que también las pantallas, ya, las plataformas también. Eh, a mí me da risa, por ejemplo, mi jefa, ella tiene una hija de 17 años y dice que su hija se encierra todo el día a ver TikTok, que no puede vivir sin el celular. Y yo veo a mi jefa en el trabajo todo el día con un audífono viendo TikTok. Entonces le bromeamos y le decimos que le vamos a hacer un cumpleaños de TikTok. Pero ahí podemos ver que a la hija también no le afecta lo que hace porque la mamá también hace lo mismo. Y también eso se va heredando. También, por ejemplo, las discusiones, no digo que una o dos discusiones porque es algo normal en la familia, en los matrimonios, pero las discusiones muy seguidas y cuando ya empieza la violencia física o psicológica, ahí también hay que tener cuidado, ¿ya? Es por esto, por todo esto, que necesitamos un impacto generacional. Lo que queremos con esta primera clase es que tomemos conciencia de la importancia del impacto generacional que vamos a marcar en nuestras familias. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Manu, no sé si me puedes leer las dos versiones de Primera de Corintios 11:1 que salen ahí. ¿Si se alcanza a ver? Sí, alcanza ahí. Ya. Ya, dice la Reina Valera, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y PDI dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de él, Cristo. pero de Cristo. Sí, justo esa parte no se ve. Entonces, uno de los, Pablo, no, el apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de mí, o sea, sigan mi ejemplo, sigan lo que yo he hecho. Ahora, para que una persona diga, sigue mi ejemplo, yo tengo que estar muy seguro para decir, no, sí, haz lo que yo estoy haciendo. Pero cuando yo sé que estoy haciendo algo bien, me da más confianza en decir eso, ¿cierto? Ahí es la confianza también que nosotros como padres también tenemos que tener
al buscar de Dios, al tratar no de tener una vida perfecta, porque a lo mejor no lo vamos a lograr, pero sí que ellos puedan ver cuánto nosotros nos esforzamos muchas veces en el día a día. Isbeth, ¿me puede leer Filipenses 4:9, por favor? Las dos versiones. Ya. Ajá. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Entonces, acá también podemos ver cómo todo lo que nosotros en nuestras casas, en nuestra vida diaria, todo lo que nosotros aprendemos, lo que recibimos, pero también lo que oímos y lo que vemos, también son cosas que muchas veces replicamos. Y mucho más los niños, mucho más los hijos, independiente de la edad que tengan, siempre los papás van a ser un referente, para bien o para mal. Siempre los abuelos van a ser referentes, para bien o para mal. Entonces, que nuestros actos puedan hacer que nuestra descendencia, que nuestras generaciones puedan estar con Dios y en paz, porque aprendieron y vieron cosas buenas, cosas que los pueden ayudar a resolver conflictos, cosas que los pueden ayudar a ser mejores cristianos, ser mejores personas, ser honestos, etcétera. Ahora, acá hay algunos ejemplos cotidianos que nosotros podemos, que son buenos para los niños. Por ejemplo, acá es típico, ¿cierto? No sé, esta foto, no sé si los papás harán eso en realidad con los niños, pero es algo lindo porque los une, les muestra como lo que los prepara para el futuro, más que nada, para cuando ellos crezcan a prepararse y todo. Una madre leyendo con su hija, ¿cierto? Ayudando a estudiar a lo mejor, enseñarles hábitos como el cepillado de los dientes o hábitos también como hacer ejercicio, que es algo muy saludable, que los niños también siguen de los padres. Por ejemplo, aquí el pastor Adolfo, yo siempre lo vi ciclista, siempre lo vi como deportista, ¿cierto? Y su hijo, Luciano, también es muy deportista. Yo los veía también en fotos, ¿cierto? Que salían a recorrer juntos en la bicicleta. Entonces ahí podemos ver cómo el legado de deporte de un padre pasa también a su hijo. Y seguramente los hijos de Luciano después también les va a gustar el deporte, ¿ya? La cocina también y otros talentos como la música. Puede ser canto, guitarra, no sé, dependiendo de los gustos de cada familia también. Y los ejemplos espirituales que nosotros podemos dar es, por ejemplo, la oración, que es algo muy, muy importante y en la próxima clase vamos a hablar solamente acerca de la oración, que es importante hacerlo en familia. Es importante que los niños o nuestros hijos o sus hijos los vean a ustedes, los vean orando, los vean buscando, los vean leyendo la Biblia. A lo mejor antes de dormir, en vez de contar un cuento cotidiano, a lo mejor contar una historia bíblica. A lo mejor en vez de ver una película secular, podemos ver una película cristiana para niños, para comonitos. A lo mejor en vez de escuchar música secular, podemos poner videos y música para niños que es cristiana, que son bastante entretenidas en realidad. También el asistir a la iglesia, el congregarse siempre es bueno, siempre es, mientras nosotros lo podamos hacer, siempre es un buen ejemplo que le vamos a dejar a nuestros hijos como legado, el compromiso. También las uniones, ¿cierto? Las reuniones familiares, la comida. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, eh, en mi familia estuvimos un poquito separados, entonces cada uno comía cuando quería, ¿no? Mi mamá cocinaba y yo me preparaba mi plato, me iba a la pieza. Mi hermano comía jugando ahí en el computador. Mi papá a veces estaba con con mi abuela, perdón. Entonces, como que no tenía eso de sentarme a comer. En cambio, la familia de Felipe, de mi esposo,
ellos, independientes si tienen hambre o no, a la hora del almuerzo todos se sientan a comer, a la hora de la once todos se sientan juntos a comer, y a mí como que al principio me costó eso. Y ahí vi también cómo también yo había adquirido eso de mi familia y el de la suya. Entonces también estos buenos hábitos, esta buena comunicación, también mantener la unidad, la armonía, no estar con las pantallas en la mesa también, ¿cierto? También nos ayuda a generar nuevos buenos lazos y marcar también. Y bueno, salir a pasear, por supuesto, siempre es algo bueno como familia. Entonces, quiero que reflexionemos en esto y dice, la coherencia entre decir, sentir y hacer es fundamental para llevar adelante una crianza responsable. Los hijos son espejos, necesitan ver que lo que intentamos inculcar en ellos es algo que vivimos profundamente. Y me quiero quedar con esto. Todos, en realidad, no solamente los hijos, sino que muchas veces la familia que está alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que muchas veces son con los que más pasamos tiempo, a veces, todos necesitan ver que lo que nosotros intentamos inculcar en los demás, principalmente en nuestra familia, es algo que vivimos profundamente. No es solo algo que decimos vivir, no solo es algo que sabemos que tenemos que vivir o que sabemos que los demás viven, sino que es algo que nosotros mismos debemos vivir profundamente. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles y más desafiantes de este taller completo, porque todo se basa en el ejemplo. Y, y vamos a ir viendo también más adelante cómo también temas como la oración, ¿cierto? Las discusiones, los conflictos, la adolescencia, muchos temas de los que nosotros nos cuesta hablar muchas veces, y vamos a ver cuán importante es el ejemplo que nosotros podemos dar. Ahora yo los quiero dejar con esta reflexión de, de tratar, ¿cierto? De que todo lo que hagamos desde ahora, todo lo que hablemos, lo que hagamos, lo que sintamos desde ahora, pueda tener un propósito o podamos preguntarnos qué es lo que estoy dejando de legado. La autora dice, ¿cierto?, que a lo mejor ninguno de nosotros ha explotado delante del jefe o delante del pastor, ¿cierto? Pero sí muchas veces explotamos en nuestra familia, porque es nuestra base de confianza. Ahí somos libres, ¿cierto? Ahí somos tal cual somos. Pero en ese tal cual somos, podemos también hacer que nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor, vean también el esfuerzo de no hacerlo. O sea, el esfuerzo, por ejemplo, que yo hago para no gritar. El esfuerzo que yo, aunque a pesar de que me cuesta, porque muchas de las cosas que pasaba en la antigüedad, en la iglesia cristiana antigua, más anteriormente, es que se vivía mucho eso de que los padres o las familias trataban de ser perfectas y muchas veces fingían ser perfectas, pero dentro del hogar era diferente. Y incluso ella dice que muchas de las generaciones no están en la iglesia, rechazaron la fe de sus padres por la hipocresía que ellos veían. Y yo creo que eso es lo más difícil. Lo que nosotros debemos intentar lograr es la transparencia. ¿Sabes qué, hija? Me cuesta no gritar porque tú sabes que yo tengo un carácter fuerte, pero oro todos los días al Señor para que me ayude, hago ejercicios de respiración para calmarme, cuento ovejitas, cuento conejos, números, no sé, para calmar esa frustración y así no explotar. Muchas veces
es mejor ser honestos y transparentes que fingir la perfección. Y eso los niños van a aprender, nuestros hijos van a aprender. Y eso les va a ayudar también a ellos a aprender a hablar y a confrontar sus propias situaciones internas. Amén. Así que quiero preguntarles que cada uno me diga con qué es lo que más se quedó hoy, qué es lo más desafiante o qué es lo que los bendijo quizá o qué es lo que pueden poner en práctica. Amén. De uno en uno. Amén, hermana Claudia. A ver, pastor. Para mí, lo más difícil, yo tengo hijos grandes ya, pero ellos han visto eh, buenos y malos ejemplos de mí, ¿ya? Y para mí el desafío hoy en día, ya teniendo a mi hijo grande, ¿cierto? Y poder entregarle a mis nietos también el ejemplo. No el ejemplo, como usted dice, de creernos perfectos, sino el ejemplo de ser reales ante ellos y ser como somos realmente, no demostrar algo que no somos. Y eso es algo difícil de lograr, ser un ejemplo para ellos y que ellos vean en nosotros que nosotros realmente somos cristianos y que le tratamos de entregarle lo que ellos necesitan en lo que es en servir a Dios, que ellos vean en nosotros ese ejemplo. Y eso ese es un desafío para mí. Amén, pastor. Gracias. Pastora Claudita, aprovechando que... Voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto. Sí, estaba analizando lo que había escrito y la verdad las cosas que uno muchas veces como papá, bueno, pasaba mucho antes que veíamos también de que cuesta mucho pedir perdón a los hijos, porque uno siempre se pone así como, porque yo soy tu papá, como yo soy tu mamá y es lo que se dice y es casi dictatorial y no hay más. Ahora pienso que estamos como en otros tiempos donde podemos como más dialogar, y, pero cuesta mucho el pedir perdón. O sea, yo procesaba y uno, claro, uno se equivoca mucho, muchísimo, sobre todo con el primer hijo. Uno se equivoca mucho porque como que ensaya para después con el hijo que sigue, como que para no repetir los patrones. Y lamentablemente el primer hijo o la primera hija paga consecuencias de nuestra no experiencia. Al menos yo lo veo así, pero en definitiva, mi hija ahora que es mamá, siempre me dice, era necesario. Me dice, a lo mejor fuiste muy, muy, muy recta, muy así, muy allá, porque igual mis dos hijos fueron muy distintos, los dos. Entonces, lo que no se lo hicimos a Luciano, sí se lo hicimos a la Ro, porque fuimos más estricta con ella, porque su carácter también es muy, muy fuerte. El Luciano un poco más pacífico. Pero ella que es mamá ahora siempre me dice que era muy necesario la corrección, que a lo mejor fue un poco brusca, pero fue necesaria porque ahora que es mamá ella entiende que uno lo hace justamente porque uno los ama, los corrige. Porque ahora hay mucha, los padres de ahora también son muy, como también son muy jóvenes, creen que con dándole todo y decirles que sí es que uno los ama. Entonces uno tiene que buscar tratar del equilibrio y obviamente que uno siempre pidiéndole al Señor y no solamente contar ovejitas y, y conejos, porque la verdad que las cosas que a veces faltan como días para contarlo, para tener la paciencia que uno necesita. Pero yo, por ejemplo, alabo a mi hija, que yo pensé que la maternidad ya le iba a costar mucho, 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 pero ha sido una excelente mamá que igual de repente está muy que tira la toalla, pero como que llora en el momento y dice, no, ya me tengo que parar porque esto se tiene que arreglar. Y su frase es siempre, la tranquilidad ante todo. Entonces yo siempre le hago ver su frase que hoy en día le hace mucha falta y le hace mucho ruido, pero a uno le cuesta mucho pedir perdón. Yo creo que ese va a ser el desafío mayor, por lo menos para mí, el saber pedir perdón ante que justificar, sino que primero, sí, me equivoqué, te pido perdón. Y uno busca el diálogo que antes no se daba, porque antes era el golpe primero y después el diálogo. Ahora uno trata de buscar primero el diálogo y no llegar a los golpes, obviamente. Mm. Eso, mi hermana Claudita, y gracias.
Amén, así es. Yo creo que es algo que a todos nos cuesta, el pedir perdón, el reconocer a veces me equivoqué. Y también vamos a hablar de eso. La tercera clase precisamente es de, de los castigos, las consecuencias, la corrección, todo eso. Amén. ¿Alguien quién sigue? ¿Manu? Bueno, yo pido disculpas por haberme atrasado un poquito en la conexión. Justo digo, me pidió de nuevo que lo fuera a buscar. ¿Ya? Bueno, concuerdo con los pastores y en general siento que la clase hablaba sobre todo del ejemplo que damos. Que a veces creemos que nuestros hijos no se dan cuenta como de nuestras palabras, de nuestras acciones, o intentamos de que vean como solo lo bueno de nosotros, eh, pero claramente eh, somos el ejemplo. De hecho, mientras mostraba las imágenes, hay un video también que habla sobre como las limitaciones de los niños que tienen con los adultos. Y me hacía sentido o me confronta en verdad, lo mismo que dice la pastora Claudia, el hecho de que no estamos acostumbrados a disculparnos con alguien menor, a lo mejor. En este caso, yo que tengo hijos de 8 y 3 años, nos cuesta reconocer delante de ellos que a veces sí somos débiles, que no somos como superhéroes, que no siempre lo sabemos todo, que no siempre podemos lidiar con todo. Incluso a veces nos frustramos nosotros de que ellos no lidian con sus emociones y nosotros somos iguales que ellos, o peor, porque siendo adultos aún así no sabemos tampoco lidiar como con lo que tenemos. Entonces me hace bastante confrontación, sobre todo la última parte, cuando tú nos dices que tenemos que ser transparentes en nuestras debilidades. El decir, o sabes qué, sí, a lo mejor te grito mucho, me cuesta, intento hacer lo posible para no caer otra vez en eso, oro diariamente en eso, eh, como que también el ejemplo sentí que más allá claro, de las actitudes, de las acciones, de lo que podemos enseñar como rituales, por así decirlo, también enseñarle a eso, de que el servir a Cristo tampoco es como una vida en perfección, que siempre igual vamos a seguir teniendo debilidades, que siempre vamos a seguir teniendo luchas, cosas con nuestras internas con las que a lo mejor vamos a luchar más que con el mundo, y que eso tampoco es malo, pero sí es bueno reconocer, decir cómo me siento, qué es lo que estoy pasando y que lo estoy intentando, no que me quede. No que decía, ya, soy crecí, soy gritona y así me voy a quedar porque soy tu mamá y yo lo digo y chao. No, sino que también es válido y es bueno, incluso para nosotros como adultos, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos juntos? O oremos juntos en que tú me digas a mí, a lo mejor, mamá, si me molesta que me grites o me da pena que me grites tanto, entonces dile tú a Jesús o órale al Señor y dile, que yo quiero que mi mamá no me grite tanto. Y justo, o sea, a lo mejor hacer ese paso, porque muchas veces creemos, y así como decía la pastora Claudia, eh, creemos o pretendemos tener como la razón en todo, en caer en esa cultura antigua del decir, es porque yo lo digo, soy tu mamá y lo digo y punto, chao, fin de la conversa, se acabó. Sino que también reconocer juntos o escuchar a nuestros hijos en este caso de lo que le estamos haciendo tal vez sin darnos cuenta, porque muchas veces actuamos pensando que estamos haciendo bien, pero si ellos nos dijesen, no sé, mamá, ¿sabes qué? No me hace sentir tan cómodo a lo mejor tal situación, nos daríamos cuenta de que podríamos mejorar esa área y muchas otras cosas dentro de lo que es convivencia padre-hijo, tal vez podrían ir mejorando. Entonces, eso es lo que me hace sentido de lo que he escuchado. El ser transparente y el reconocer delante de ellos y delante de Dios, obviamente, cuáles son nuestras debilidades como padres. Y no quedarnos en solamente que nos cuesta, sino que de verdad eh, ponerlo delante de Dios, presentarlo como nuestra gran lucha y, e intentar ser diferentes. Como decía Clau,
intentar a lo mejor contar, ya si no me resultan los números, contar el zoológico entero, intentaré respirar o me iré a gritar a una almohada antes de, pero intentar también generar el cambio. No quedarnos en que solamente lo vamos a presentar a Dios y que Dios actúe cuando quiera y voy a esperar como casi una varita mágica que listo, ya no te vas a gritar. O ya no te vas a enojar más por esto. Sino que de verdad intentarlo también mejor. Eso, Clau. Así es, muy bien. Y algo que dijo que es algo muy lindo que se puede hacer también con la familia muchas veces, con los hijos o con los hermanos también, sobrinos, etcétera, es hablar acerca de las debilidades y orar acerca de las debilidades unos por otros. O sea, por ejemplo, como decía Manu, a lo mejor, no sé, a la mano, un ejemplo, le cuesta dejar de gritar, pero a lo mejor a la Fer le cuesta, no sé, matemáticas. Entonces, ayudarse mutuamente en eso, orar la una por la otra, en esa debilidad, y así se va a fortalecer y ver juntas cómo Dios también va respondiendo a esas oraciones y eso va también a aumentar la fe en la otra persona. Em, ¿Alguien más? ¿Mana Bernardita? Ay, me hace sentido mucho todo lo que hablan mi hermana y me hace sentido, yo pienso que uno sigue patrones, lamentablemente uno sigue patrones de lo que vio en su hogar, en los hogares cuando uno era pequeña, en lo que hicieron nuestros padres y como dice que debemos ser sinceros y muchas veces nos enojamos o decimos eso como ya soy tu mamá y ahí se termina la discusión. Y muchas veces nos cuesta ser vulnerables. Con nuestros hijos también podemos decirle, hijo, ¿sabes qué? Estoy cansada, hijo, ¿sabes qué? Estoy actuando por esta manera, o hijo, tengo ganas de llorar, no me siento bien hoy, que son cosas que muchas veces nos cuesta, porque ellos también nos tienen que ver vulnerables muchas veces, porque hay muchos hijos que nunca ven a su mamá llorar. Entonces uno los ve y ellos dicen no, no. Y ellos, eso mismo también ellos copian. El que no, que mi mamá no me puede ver mal, porque no, nunca vieron a su mamá decirle, hija, sabes que estoy cansado. Y son cosas que también son importantes, porque muchas veces hay hijos que también cuesta, a mis hijos me cuesta mucho que expresen lo que les pasa. Y es porque muchas veces uno también se hace la fuerte y cuando está triste o cuando tiene un problema, en vez de decirlo, se enoja y para que se termine la discusión o para que no se siga hablando. Y ellos adoptan esa forma de ser, del el que me guardo es para mí, porque no vieron a sus papás que le decían, hijo, ¿sabes que hoy día amanecí triste? O sabes que me siento triste, pero yo sé que el Señor me va a ayudar. Y ahí uno le va hablando del Señor. Y esas cosas que a veces hasta las personas de afuera le es más fácil, a mí me es más fácil hablarle de Dios a las personas que están afuera que a mis propios hijos. Tal vez porque hay barreras que uno se pone como papá porque el papá tiene que estar fuerte, el papá no puede eh, ser vulnerable y uno va aprendiendo que no es así. Todo lo contrario, el Señor dice, ven a mí y echa tus cargas y eso también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y así como ellos se sienten tristes un día y no lo saben expresar muchas veces porque nosotros no supimos enseñárselo. No vieron de nosotros, siempre vieron a la mamá enojada, la mamá que da órdenes y la mamá que lo supera todo y que ya 1, 2, 3 ya pasó. Y no es así, todo lo contrario, el Señor nos manda a que también nos derramemos
Y a veces también es una forma de amar, expresarle a nuestros hijos lo que nos cuesta también como cristianos. Amén. Amén, así es. Y eso también va generando la confianza necesaria, ¿cierto? Del poder abrirse y que los que están a nuestro alrededor también sepan que así como nosotros nos abrimos con ellos, también los demás puedan abrirse también con nosotros. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo o si ya para ya finalizar, lo que quiero que igual atesoren es que se sientan privilegiados por el hecho de ya estar tomando conciencia de esto, porque hay muchos padres, hay muchos hermanos, muchas familias que están siendo destruidas muchas veces y que no se dan cuenta de las cosas, del por qué, y tampoco tienen la ayuda necesaria y tampoco algunos la buscan. Entonces, todos los hermanos que están aquí, los que estamos aquí en esta clase, los que estuvieron el domingo presencial, los hermanos que van a ver también esta clase, este video, que se sientan todos privilegiados de que Dios está tratando con cada uno de ustedes porque quiere que cada una de sus generaciones sean bendecidas a través de nosotros. Cada una de nuestras generaciones va a ser bendecida al tomar esto y tomar conciencia de lo que Dios puede impactar en nuestra vida y lo que nosotros también podemos impactar en nuestras generaciones. Amén. Así que les agradezco de verdad este tiempo que se han tomado. Creo que va a dar mucho, mucho fruto. Mantengámonos en oración. El diablo, Satanás, ¿cierto? Nuestro enemigo quiere destruir a las familias. Él quiere destruir a las familias de la iglesia, a los hijos, los niños, división dentro de las familias. Y nosotros, ¿cierto? Como pilares nos tenemos que mantener firmes, tenemos que mantener fuertes. Y no lo podemos hacer solos, aislados, sino que si estamos congregados, si estamos juntos en un mismo espíritu, en unión, en armonía, vamos a poder orar unos por otros. Y así vamos a poder vencer, ¿cierto? Todo lo que el enemigo quiera dañar en nuestras familias. Así que vamos a finalizar con una oración. Ahí quiero que cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias Señor por este momento en que tú nos hablas. Gracias Padre porque hoy podemos entender la importancia, Señor. Quizá lo sabíamos, Padre, quizá lo habíamos escuchado, pero no teníamos la conciencia, Señor, de cuán importantes son nuestras actitudes, es nuestra búsqueda, nuestra relación contigo para los que están a nuestro alrededor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a todos a ser mejores, Señor, cada día. Y sabemos que no lo podemos hacer solos, sino que tomados de tu mano vamos a seguir avanzando, vamos a seguir recorriendo este camino, impactando las vidas que están a nuestro alrededor para que ellos continúen también impactando a los demás. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de mis pastores también que se pudieron conectar. Gracias, Padre, porque no es casualidad, no es coincidencia, Señor, sino que sabemos que hay un plan, Señor, tuyo, un plan para cada familia, para cada generación. Te amamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que les voy a pedir una foto solamente, como siempre, y ya estamos terminando. Y los espero también a todos el próximo miércoles a las 8:30, ¿ya? Así que miren a la cámara, sonríen. 1, 2, 3. Amén, ya. Muchas gracias, muchas bendiciones, hermanos. Que tengan un lindo descanso. Chao, hermana Claudia, bendiciones a todos. Chao, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones, que pasen Bendiciones. buenas noches. Igual Buenas. ustedes, muchas bendiciones.